Bienvenidos a otro episodio del Discomfort Project Podcast. Esta silla no va a estar vacía durante este episodio porque Emily Hernández va a estar aquí conmigo conversando sobre qué significa para ella haber crecido en una casa aburridísima llena de libros y llegar a convertirse en un ingeniero, MBA, inmigrante, arraigada en este momento que está creando una vida hermosísima. Al final terminamos conversando de un montón de cosas distintas, pero todas que llevan a nuestro amor por la lectura. En algún punto del podcast le pregunté cuál sería el libro que ella se llevaría si tuviese que ir a un viaje durante un año sola. Y duró como 20 minutos para responderme porque fue la pregunta más difícil, pero la conversación estuvo encantadora. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales de Movida Hispana y por supuesto no dejes de ver la página web donde hay muchísima información de valor. Bienvenidos a otro episodio del Discomfort Project Podcast. Se suponía que en este podcast yo solamente iba a entrevistar a las personas de mis libros. Pero la autora y la razón por la que yo llegué a todos esos libros es la niña de la familia aburrida de la que hablamos en el episodio número 1. Así que hoy quiero presentarles a Emily Hernández, que, bueno, primero que todo, ella es mi mejor amiga desde que tengo como 6 años, pero ahora es una ingeniera industrial, una MBA, realmente una de mis grandes modelos en este momento a nivel de resiliencia financiero. Así que es un mega honor estar aquí contigo, preguntándote y hablando sobre los libros que más nos han marcado. Ok. Primero quería empezar hablando de cómo fue tu experiencia cuando comencé el Discomfort Project. Fue así. Emily llegó de visita a mi casa y yo estaba en medio del proyecto, pero así como que iba como en el día... No sé, llevabas como 10 días. Sí, iba como el día... Nada tenía forma. O sea, todo todavía estaba desarrollándose. Y entonces... Y da la casualidad que fue cuando yo fui, por un mes. Mira, cuando Emily entró, que yo, bueno, ya que vas a estar aquí, tienes que ser parte de todo el reto. Tienes que hacer las cosas incómodas conmigo. Y ella como que me hubieses dicho y yo me vengo 2 meses más tarde para no tener que ser parte de esto. Entonces, ¿cuál fue tu experiencia cuando llegaste? ¿Cómo te sentiste? ¿Y cuál era como que, o sea, como que tenías resistencia al Discomfort Project? Yo creo que lo que más me costó fue, antes de ir, cuando me dijo de todo el proyecto, van a ser 100 días. Y como dijiste ahorita, yo miré el calendario y dije, ¿será que cambio el boleto? Iba a ir en mayo, como para esta fecha. Dije, a lo mejor en agosto, eso va a ser espectacular, cuando ella ya haya terminado. Y entonces llego y me muestra como una lista, tenía una libretica con todas las cosas que para ella eran incómodas. Y me dice, no, ¿tú eres capaz de que vayamos a Times Square? A Times Square. A caminar en ropa interior. Pero ya va, tú tienes que tener un problema. O sea, Era así. Yo tenía como que mi cuadernito donde yo llevaba la lista de todas las cosas más incómodas. Entonces, bueno, yo dije, bueno, con Emily puedo hacer, tipo, me voy a una clase de baile, que suena un poco incómoda porque nos gusta bailar, pero no voy a ir a una clase de baile. ¿Cuál fue la otra que hicimos? hicimos una privación del Decir, sensorial. entramos como que a un tanque de privación sensorial, que es que tienes que estar ahí adentro por 1 hora y no, o sea, literal, todos tus sentidos están mega privados adentro de ese lugar. Pero de repente, como último en la lista, yo había puesto caminar en ropa interior en Times Square. Y Emily, que nunca, yo nunca voy a hacer una cosa como eso, o sea, tú estás fuera de tu cabeza. Lo que fue demasiado lindo fue que, claro, al comienzo, ella, desde que somos muy pequeñas, yo siempre he sido la extrovertida, la que se sienta a hablar con todo el mundo. Así es. Y yo soy, por favor, déjame con mi libro. No necesito que me hables. Gracias. Exacto. Emily siempre tenía, de hecho, o sea, los libros de Harry Potter, o sea, ella leía que sí, todas estas cosas de fantasía. Y yo así como que, Dios mío, qué aburrido. Vamos a ver novelas, vamos a ver Rebelde, lo que sea, pero no ninguno de esos libros. Am, Así que ver como que la evolución de su, esto no va nada conmigo, yo no quiero hacer el Discomfort Project, a ella, bueno, ¿y qué vamos a hacer mañana? Ya hicimos todas estas cosas de la lista, ¿qué más nos falta hacer del Discomfort Project? Eso fue súper especial. Sí, creo que una vez que haces el primero y como que sientes la victoria. Como no
que hayas ganado nada ni contra alguien más, sino una victoria propia. Dices, no sabía que podía y lo hice. Ujú. Y eso me llenó como de mucha energía. Y entonces nos metimos en la playa en un agua súper fría, de que 10 segundos nada más, pero salí con una adrenalina que no puedo describir. Fue impresionante. Sí. Y entonces después, cuando regresó a su casa en Guadalajara, me mandó una foto adentro de unos potes enormes de agua con hielo Ah, sí. y que mírame aquí lo que estoy haciendo, métete en mi Discomfort Project. Y yo y que lo llevaste a otro nivel completamente distinto. ¿Qué estás haciendo? Sí, sí, total, porque quería revivir la sensación y entonces era aprovechar en mi trabajo. De repente en reuniones donde antes no hablaba, que me sentía incómoda, bueno, voy a levantar la mano, voy a hacer una pregunta. Y entonces mientras pasaba la reunión, iba anotando y le decía, no puedo creer todas las cosas incómodas que estoy haciendo. Entonces fue un poquito más lejos con lo del agua con hielo, pero me Exacto. gustó. Mira, ¿sabes qué? En realidad, yo creo que el orgullo más grande detrás de todo este proyecto para mí ha sido ver el impacto que ha tenido de forma indirecta en mi familia y en las personas a mi alrededor. O sea, yo creo que, claro, contigo sí te obligué. O sea, sí fue como que tienes que Un ir a estas poquito. cosas conmigo. Pero era como si poco a poco, por ejemplo, mis amigos o mi esposo o mis padres incluso, como que, mira, ¿sabes que yo escuché que estabas hablando de estas cosas tan incómodas? Entonces mira esto que estoy haciendo ahora. Una de las llamadas que más me impresionó fue cuando ya tú llevabas, no sé, como un mes que te habías regresado a tu casa en México y tú me llamaste y me dijiste, tuve una conversación mega incómoda, como que con alguien de mi familia y puse un límite enorme. Y ese día yo dije, wow, o sea, como que el impacto que tienen las decisiones muy pequeñas que vamos tomando, que en el momento cuando nos metimos en el agua fría no creímos que iban a repercutir, o sea, no era que, wow, Exacto, ahora soy una mujer muy valiente. exacto. Entonces, háblame un poco sobre esa decisión y como que, ¿qué partes de ti sentiste que se fueron fortaleciendo? O sea, como que ahora yo puedo hacer algo como eso. Yo creo que cuando empiezas a hacer esas cosas pequeñitas, como meterte en agua fría o tomar una clase de baile que, aunque no lo creas, daba mucha vergüenza, no te das cuenta de cómo el cerebro va trabajando y se va dando cuenta de que es capaz, de que al principio siente que no puede, siente esa incomodidad, siente ese, nada, como un pequeño disgusto y lo logras y lo vas enseñando. Entonces, cuando llegué, estaba yo atravesando una situación incómoda para mí. Estaba en un tipo de relación que cero me convenía, que cero me hacía sentir bien, pero no tenía la fortaleza de salir de allí. No tenía esa motivación. Y entonces, durante todo ese viaje, Ángela me decía, bueno, yo no te quiero decir qué hacer, yo no te voy a decir nada, o sea, ¿qué voy a opinar yo de tu situación? Eso, tú eres más que capaz de saber si te quieres quedar o te quieres ir. Y bueno, nada, amiga, agradecerte eso porque respetaste mucho mi espacio. Y de manera muy sutil me fue pasando como libros, ¿no? Porque ese es nuestro lenguaje de amor. Y entonces me pasaste el de Comer, Rezar y Amar, de Elizabeth Gilbert, que se trata como de su experiencia que viene de un despecho. Y entonces lo empecé a leer y bueno, aquí hay un poquito de relación, a lo mejor ella me quiere decir algo. Y después otro que me pasó fue The Deep, de Seth Godin, y el libro se trata de renunciar, ¿no? De renunciar en general. Y dije, bueno, como que estoy captando el mensaje. Entonces me fue dando como un poquito de fortaleza para salir de la situación, pero yo diría que el que más me llegó, que me ayudó mucho a cambiar la mentalidad, es uno que se llama La Biblioteca de la Medianoche. Y el libro se trata de una muchacha que está en una situación tan triste, se ha quedado sola, no le gusta su trabajo y tiene nada más como un gatico y ya. Entonces, una noche ella dice, no, yo ya estoy cansada, se toma unas pastillas y entra como en un sueño muy, muy profundo. Y entonces en este sueño aparece en medio de una biblioteca. Entonces empieza a agarrar los libros. A ver, este es como un sueño mío, ¿no? Hasta ese momento yo quedé encantada con ese libro y dije, qué raro que Añala me lo mandó porque normalmente no coincidimos en el gusto de los libros. Entonces, hasta ese momento, encantada.
Y de repente agarra uno de los libros y cuando lo abre, se mete como dentro de la historia y resulta que es ella, pero está en otra vida. O sea, es ella misma, pero ahora es nadadora profesional. Y entonces como que se da cuenta de que todo es igual, o sea, está con su misma familia y todo, pero tomó otras decisiones que la llevaron a ser nadadora profesional. Y entonces, nada, ella empieza como a experimentar y a vivir y de repente se da cuenta de que puede salir y regresar a la biblioteca, agarrar otro libro, vivir otra vida. Y es tan maravilloso poder darte cuenta de que las decisiones que tomas tienen diferentes finales y que tú puedes ver Ujú. eso antes. Ujú. Ay. Mira, yo creo que gran parte, estudiando psicología, el tema de respetar los procesos de las personas que están a tu alrededor sin interrumpir. Como que no querer salvar o no querer decir yo tengo todas las herramientas que tú necesitas, sino sostener y dar espacio para que cada quien viva su experiencia. Entonces, claro, era súper doloroso porque ella me estaba hablando como que de una experiencia muy oscura que ella estaba atravesando y yo decía, tienes que salir de ahí, o sea, esta relación es horrible, tú no debes estar ahí, pero como que, ¿qué le puedo dar que sea como que muy sutil, pero que al mismo tiempo genere el impacto que me gustaría? Entonces, por ejemplo, el primer libro de Comer, Rezar y Amar de Elizabeth Gilbert, esta mujer está contando una historia. O sea, ella abrió su alma al mundo, básicamente. Y ella contó cosas en ese libro que yo decía, ¿cómo tienes el coraje de atravesar la incomodidad de desnudarte? Porque era mucha valentía expresada en cada página. Entonces, bueno, yo dije, bueno, con ese capaz voy abriéndole unas capas. Un signo de interrogación. Un signo de interrogación. ¿Y qué? ¿Será que pero el otro, The Deep, este es un libro chiquitico. Mira, Ujú. o sea, es una cosa, de hecho, puede que, ay, mira, está aquí. Es este libro, es mínimo. Y este señor, Seth Godin, él en realidad escribe de mercadeo. O sea, él habla como, sí, cosas que Sí. se supone que no tienen nada que ver Como con... de empresa, como orientado a Exacto. negocio. Es sumamente profesional como corporativo, pero uno de sus grandes enfoques es escribir lo menos posible. Él dice, mientras eres más breve y más conciso con tus ideas, estás siendo muchísimo más efectivo con tu mensaje. Sí. Pero al final, el libro entero te enseña a irte. O sea, es como que renuncia a las decisiones, a las cosas, a la vida que no quieres vivir y que sabes que a largo plazo no vas a querer estar ahí. Entonces, claro, yo dije, wow, este libro te va a ayudar muchísimo en tu carrera de ingeniería y vas a lograr todos tus sueños profesionales. Pero en realidad decía como un título en mayúscula y que por favor sal de donde estás. Ay, qué cómico, qué éxito que estaba aquí. Finalmente, cuando ella llega al libro de la biblioteca de medianoche, el concepto de que si agarramos uno de estos libros y podamos contemplar por un momento qué hubiese pasado si yo hubiese tenido la valentía de convertirme en la persona que yo sé que vine a ser. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido disciplinado con el gimnasio y hubiese estado orgulloso de mí? Y me parara Sí. enfrente al espejo y dijera, claro que sí, mira quién soy yo. Y abrir un libro y leer, ¿qué pasó si tomé esa decisión? ¿Qué pasó si me fui en ese rumbo? Entonces, claro, la verdad era muy distinto porque, como mencioné antes, lo de Harry Potter, los libros que leemos siempre fueron muy distintos. Entonces, cuando Sí. ella me daba una novela de Carlos Ruiz Zafón, por ejemplo, yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a leer esta novela? Y además eran como así. Y teníamos como 10 años y allí que, ¿cómo era que se llamaba el de Carlos Ruiz Zafón? Que La siempre... sombra del viento. La sombra. Es que nada más con el nombre. La sombra del viento. Y yo no era tan profundo. O sea, yo no sé, yo estaba leyendo Paulo Coelho. Paulo Coelho, Dios mío. Eso habían 10 libros de Paulo Coelho en la casa y se leyó los 10. Y ella como que, ¿quién es Paulo Coelho? De hecho, creo que hay todo No. un estigma y todo. Al sol de hoy, Todavía todavía no no lo te- leo. Todavía no te has leído ni un libro de Coelho. Entonces, claro, no conectábamos para nada y no fue hasta este viaje del año pasado
que fue, empezamos a coincidir. sí, que fue como que, bueno, quizás nuestro gusto de adultas ahora sí está como unificándose un poco, pero tú todavía tenías un poco de recelo. Como que Sí. yo le metía, de hecho, hay un video que lo deberíamos agregar aquí o mostrarlo en las redes en algún punto, en el que yo le di tantos libros a Emily para que se llevara en el bolso, que Sí. hay una foto de ella, o sea, sentada arriba de la maleta, Tratando de cerrarla. tratando de cerrar todos los libros. Entonces a veces me miraba y me decía, ese no me va a gustar, no me lo voy a leer y no me lo va a Sí. gustar. Y después, a los 2 meses, y que, no sabes lo que me pasó. Sí, porque yo tenía una idea de que los libros que tú leías eran como paso 1, ¿no? Tienes que levantarte a X hora. Las 5 de la mañana. Paso 2, tiende tu cama. Paso 3, camina Ajá. hacia el baño. Y es así como, ya, o sea, yo Ujú. sé cómo estructurarme, no, no. Ah, Entonces, en cambio, todos estos libros será, te voy contando una historia o te voy dejando algo, mientras que disfrutas el trayecto, ¿no? En ujú. una biblioteca, tomando libros, imaginándote, porque por supuesto yo me imaginaba en todas las posibilidades de lo que Emily pudo haber sido Exacto. y todavía puede ser. Eso me causa mucha curiosidad. ¿Qué, o sea, como que cuál sería una de esas vidas que te hubiese encantado agarrar en un libro? O sea, como que viste a través de, ¿qué viviste cuando leías todo eso? ¿Cuál fue una de las vidas que dijiste, esta es la que más me emociona? Bueno, em, a ver, de pequeña siempre tuve el sueño, pero así muy pequeña, de ser astronauta. Entonces en algún momento de mi vida dije, no, yo voy a estudiar física y me voy a volver, pero la mejor en esa carrera y me voy a hacer astronauta. Yo no sé cómo voy a llegar de Barquisimeto a la NASA, pero yo llego. Entonces, nada, yo empecé a leer ese libro y yo, por supuesto, en el primero era mi historia como astronauta. O sea, me vi en el espacio total. ¿La tuya cuál fue? Ay, es que creo que voy a hacer spoiler, pero no importa. Mira, yo creo que para mí el regalo más grande de ese libro fue al final. Voy a tratar de no dar todo el spoiler porque de verdad es un libro espectacular. Sí. Pero entender que yo podía pasar la vida queriendo estar en otro lugar. O sea, como que siempre preguntándome, creo que en ese aspecto quizás Ujú. también somos muy diferentes. Como que Emily siempre ha sido muy estructurada, como que esto es lo que voy a hacer y esto es lo que quiero y ya lo voy a lograr, punto. Pero yo me cuestiono mucho las cosas. O sea, es como que, pero ¿por qué estoy aquí? Y qué intención tengo de hacer esto. Entonces, claro, hay veces que a ella le hace falta mi cuestionamiento, porque como ella va directa como un cohete, Exacto. eh, a mí también me hace falta un poco de esa estructura y de, chama, solo logra las cosas. O sea, ya deja de preguntarte, solo ve y logra. Entonces, en el libro, al final, ella dice, o sea, como que muchas cosas pasan, pero ella se da cuenta que a pesar de que tuviese la posibilidad de estar en cualquier otra vida, la más meaningful, la que más significaba para ella, era la que ella tenía. Entonces es como que deja de Sí. soñar, deja de estar buscando afuera lo que sientes que te falta y siéntate en armonía con las cosas que ya tienes y celebra y Y agradece, o sea, como agradece. que mira lo tangible que ya está a tu alrededor, Sí. que no tienes que estar sacando un libro y estar soñando o preguntándote lo que no lograste. Así que, ay, fue muy fuerte. Yo lloré muy, o sea, la primera vez que lo terminé lloré muy, Yo muy también. fuerte. Bueno, una lagrimita, porque no lloro mucho. Sí, ella no llora mucho, pero incluso después, por ejemplo, Max, mi esposo tampoco lee, él es más, se parece más Sí. a ti, que leen como cosas de ficción. Y lo escuchamos en nuestro viaje, o sea, como que una vez manejamos como Mm, 8 o 9 horas, no sé cuántas horas. Y lo escuchamos y hasta él quedó como tocado, ¿sabes? Como que, sí, wow, este libro fue súper interesante. sí. Ajá. Tengo otra pregunta. Bueno, ya va. Vamos a procesar un poquito. Pausa Am, comercial. si pudieras escoger, o sea, si te fueses a un viaje, Ok. tipo un año, tienes que estar un año en bueno, hagamos el ejemplo de la NASA, vámonos, Delusional. Y tienes que escoger un solo libro, que es el único que vas a tener acceso durante un año. ¿Qué libro te llevarías? No, no me puedes hacer no, no, no puedes, no. Uno nada más. Uno nada más. Es un año. Tampoco es que es toda la vida, es un año. No, pero
O sea, en un año me caben 12 al menos. Claro. Mm, pero que no haya leído. O de los que ya leí. Esto No, es muy difícil. Lo- no, yo creo que ya lo hayas leído. Porque si no es una sorpresa, o sea, si, bueno, no sé, yo no me llevaría uno que no haya leído. ¿Y qué tal si es horrible? Te quedaste un año con un libro horrible. Dios mío, qué decisión tan difícil. Ya lo sé. Nada más. A ver, ¿tú tienes el tuyo? Creo que sí, pero espero por el tuyo. Mm, yo creo que estaría entre la biblioteca de la medianoche. Quisiera decir los de Harry Potter, pero es que son 7. Y no puedo elegir entre los 7. Entonces, vamos a decir que estoy entre este y... Dios, qué difícil. No, ¿sabes qué? Yo creo que podría ser de Alice Network. Mm, Sí. ¿Sabes qué? Esto es demasiado interesante. ¿Sabes cuál es el mío? ¿Cuál? Lilac Girls. Me lo imaginé. Estos dos Sí. libros, y qué fuerte, porque tú te estabas leyendo el Sí. Network de Alice sin que yo supiera, o sea, como que no los habíamos. Desde que yo soy muy pequeña, yo amo leer sobre la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad, o sea, recuerdo que llegué al primer libro cuando tenía 13 años, ese va a ser uno de los próximos episodios, que es El hombre en busca de sentido, de Viktor Ujú. Frankl, y después de que yo leí ese libro, yo decidí que iba a estudiar psicología. O sea, para mí fue tan fuerte el impacto que tuvo aprender sobre el holocausto y sobre todo lo que pasó en esa guerra, que yo dije, yo necesito estudiar la naturaleza humana. O sea, como que cómo es que llegamos a hacer cosas tan crueles y horribles los unos a los Sí. otros. Entonces, el que yo escogería para la respuesta a esta pregunta se llama Lilac Girls o Las Chicas Lila, que es como la historia de 3 mujeres de diferentes nacionalidades que están atravesando, de hecho tenían como 19 o 20 años cada una, y están atravesando la guerra de diferentes formas. O sea, es como que una es Ujú. alemana, la otra es francesa viviendo en Nueva York y la otra es una polaca. Entonces, por ejemplo, desarrollar la empatía de decir qué hubiese hecho yo si yo fuese una alemana bajo las enseñanzas nazi, si hubiese estado en un campo de concentración, por ejemplo. Fue muy, muy impactante como que ponerte en los zapatos de cada una de ellas y empatizar de forma parcial. O sea, como no, sí, no estar tomando lados de que, ay, bueno, estos son los malos o estos son los buenos, sino, ¿quieres hablar un poquito tú de Alice Network? Me encantó. Tiene sus similitudes porque se trata de las mujeres en la guerra, pero este se enfoca más a mujeres que trabajaron en la guerra como espías. Ujú. Entonces, es una cosa fascinante porque yo había visto infinidad de documentales y en ningún momento, en ninguno, había visto que las mujeres participaran. Y es demasiado impresionante como ellas se preparaban, como se mandaban mensajes y todo está basado, bueno, una parte está basada en la vida real, con un poquito ahí de ficción para hacerlo interesante, pero todo lo que ellas hicieron durante la guerra en realidad pasó. Entonces, eh, es fascinante la manera en la que ellas inteligentemente participaron para llevar mensajes, pero fueron mensajes que lograron muchísimas cosas. Lograron ganar infinidad de, bueno, no serían como batallas, vamos a decirlo así. Sí, pero tuvo un rol demasiado grande al final. Me encanta, tú eres tan cuidadosa de no dar detalles del final de los libros. Yo tengo una muy mala reputación de que soy spoiler. Sí, yo lo que estoy cuidando es no contar el final, pero ¿Cuál fue el libro que nunca me perdonaste que te dije el final? El de, el de Nunca te pares, eh, de Phil Knight. sí, el de Sí. nunca te pares. Bueno, no te conté el final, te conté algo muy triste que pasa al final. Exacto, pero eso es el Bueno, final del libro. no importa. O sea, es la historia de Nike. O sea, yo sé lo que Nike es ahorita, pero esa parte del libro no lo sabía. Sí, es una parte súper fuerte. Muy fuerte. Deberían leerlo. Tengo una última pregunta para ti, que creo que va a ser un poquito larga y un poquito emotiva. Ok. Porque ya tú venías de una cultura tácita, o sea, como que no, yo creo que en tu casa no era como que nosotros leemos, o sea, no siento que había como esto, pero habiendo crecido con mamá y papá que lean, así sea el periódico, como que cuál fue el rol que viste en tu casa y cómo ahora en retrospectiva lo agradeces, uno, con respecto a la lectura y dos, con respecto al rol de tu mamá forjando quien tú hoy eres, como una mujer que emigró a los 16 años
y que trabajó y continúa trabajando para lograr, como les dije, como una bala, todos esos objetivos que te estableces? Wow, creo que es una pregunta muy profunda. La verdad es que, nada, cuando estaba pequeña, mis papás me tenían horarios, ¿no? ¿Te acuerdas? No me dejaban ver la televisión. Sí, me acuerdo. Y era así de que, no, pues media hora al día. Y ya, eso es lo que puedes ver la televisión. Y me acuerdo que tenías MySpace. Claro, yo tenía, claro. O sea, yo por supuesto abrí una cuenta de que sí, en privado, y pedía permiso para usar la computadora y era, tienes 10 minutos. Ujú. Y era así como, hola, aquí estoy en MySpace, Aidas. Y Sí. nada, pues lo que había en la casa eran libros. Libros por doquier. Y entonces, estás aburrida, bueno, tienes dos opciones, te pones a limpiar o lees. Y Ujú. la verdad es que me atraparon desde el segundo uno. Entonces, en ese momento no lo entendí, pero si hoy miro hacia atrás, no tienen idea de lo agradecida que estoy de no haber crecido viendo novelas, con las pantallas. Ujú. Que mis amistades hayan sido esos libros me llena demasiado consuelo. Y de hecho, en cada momento, nada, en momentos de mi vida donde han sido un poquito más complicados, donde me he sentido más vulnerable o más sola, los libros han sido siempre mi compañía. Han sido esas voces que me han acompañado durante todo mi crecimiento y agradezco mucho que ese haya sido el empujoncito que vino desde casa, Ujú. que bueno, los papás no están siempre contigo, pero me dejaron la enseñanza de que los libros iban a estar ahí. Y con respecto al segundo punto, mi mamá, nada, siempre ha sido un modelo a seguir. Entonces, yo crecí con una mamá que no se podía quedar quieta nunca. Entonces, ella en algún momento trabajaba en una empresa, se salió porque nació mi hermana menor y se supone que se iba a quedar en casa y por supuesto nunca se quedó en casa, ya consiguió, no sé, 5 trabajos. Y hacía esto y hacía aquello y entonces vendía chucherías y hacía transporte y iba y buscaba a Ángela y bueno, un montón de cosas. Y entonces me dio siempre como ese ejemplo de hay que estarse moviendo, hay que estar Ujú. buscando y las cosas van llegando. Y Ujú. mientras tú tienes como la disposición y la disciplina, las cosas se van a ir cumpliendo. Entonces, eso me motivó mucho, sobre todo cuando emigramos, y me impulsó a terminar la carrera, a querer un poquito más y hacer una maestría, a nada, esforzarme, no el 100% en el trabajo, sino el 200%, Ujú. y que hoy estemos todos juntos es una bendición. Sabes que esta historia es súper emotiva para mí porque yo lo mencioné un poco en el primer episodio, pero yo creo que necesitamos un poquito como un espacio para hablar de quién es Mamá Ilse. Porque mi mamá conoce, ya mencioné un poquito esa historia, pero en verdad el cuento es tan bueno. Mi mamá conoce a una señora en la reunión escolar, ¿verdad? Pero esta señora es una señora como la más disciplinada, la más estructurada, es una señora con los pantalones bien puestos, como se dice en Venezuela. Y entonces yo le tenía pavor a la mamá de Emily. O sea, era la más estricta del mundo. Recuerdo que cuando me empecé a quedar en su casa, la broma del televisor, o sea, el tema de que solo ves televisión 20 minutos al día, una cosa así, yo decía, esto es como una casa militante. Porque yo venía de que, o sea, mis abuelos siempre fueron muy complacientes, mi mamá siempre trabajaba, entonces yo hacía lo que quería. Entonces yo era como la mala influencia de Emily. De hecho, mamá Ilse, que ahora Dios mío, yo le digo mamá Ilse a la mamá de Emily desde que tienen, no sé, desde que tengo desde los como... 7. Y a ella no le gustaba, por cierto, cuando yo... Ella dije, ¿qué hace esta niña llamándome mamá Ilse? Ay, ¿Quién eres tú y suelta a mi mamá? exacto, sí, total. Pero el punto es que a mamá Ilse yo no le caía bien. O sea, era como que, Emily, No. esta niña te está mal Sí, influenciando, esta niña no lee nada, sí, mi mamá te vio y en 2 segundos dijo, no eres buena para mi hija. tú no eres... Aléjate. Exacto, tú no eres una buena amiga para mi hija. Pero con el tiempo, bueno, y mamá Ilse me salvó de unas. Mira, yo tenía una reputación un poco cuestionable. Yo no era esta alma lectora y literaria que ven ahora. Yo era un poco peligrosa cuando estaba en el colegio. Pero bueno, Eres una muestra de que se puede crecer. Vamos a dejarlo así. el punto es que mamá Ilse me regañaba, o sea, y me decía las cosas súper directas. Y
Sí, o sea, era la persona más cruda que yo creo que había visto en la vida. Y no fue hasta que fui creciendo, hasta que llegué al amor de los libros, que yo decía, yo realmente empecé a leer todos los libros de Mamá Ilse. Entonces, Sí. ponte, yo me llevaba un libro de ella y que yo llegara con un libro sucio o con un libro rayado, No, eso en casa no se puede. eso no se hace. Así que hoy día yo agradezco tanto como que quienes somos. Mamá Ilse me hacía transporte y la puntualidad o el acomodar la ropa la noche antes del colegio. O sea, el tener las cosas arregladitas, porque ya si tú no estás preparada ya estás tarde. O sea, era una... Mira, que claro, en aquel momento de niña o de adolescente era fastidiosísimo y yo lo veía como que Claro, aparte a mi mamá le gustaba llegar media hora antes. a todo. O sea, era a las 10 y ella a las 9:30 llegaba. Y ahí estabas como que... Bueno, todavía. Pudimos haber llegado un poquito antes. Pero tú te tardaste más, una cosa así. Sí, demasiado puntual. Bueno, esa todavía no soy tan puntual. Pero sí siento que al final la importancia de tener modelos a seguir, que vayan, y de nuevo, no es forma indirecta, porque en ningún momento yo sentí que Mamá Ilse me, ¿sabes? Tienes que. No. Creo que esa reserva, y quizás también por eso estamos regresando otra vez al inicio, de verte atravesar procesos, o en ese caso tú viéndome atravesar procesos de crecimiento, y decir, "Ah, yo de verdad sé lo que ella tiene que hacer para crecer o para salir del hueco donde está, pero no te voy a sacar, no te voy a salvar, sino que te voy a dar aunque sea un hint, como que una pista. Y que mira, esto te puede ayudar, claro. Al final la decisión es 100% propia, porque tú pudiste haber decidido, chévere, todos esos libros que me mandó, los voy a poner, Suenan espectacular, déjalo lleno la biblioteca. exacto, y nunca me los voy a leer. Pero al final, ir con tanta conciencia y decir quiénes son las personas a mi alrededor que con sus hábitos van poco a poco formando o como que dejando pequeñas dudas de quién es que quiero ser. O sea, si volviendo otra vez a lo de la biblioteca de la medianoche, si pudiera escoger un libro y abrirlo, ¿cuál sería el que más me emocionaría leer de mi vida? Entonces creo que ahorita estamos tan conectadas y tan en sintonía porque creo que ambas estamos siendo muy intencionales con cuál es el libro que queremos escribir y cuál es Sí. esa historia que nos va a emocionar tanto leer cuando digamos, oye, ya Sí. tenemos nuestro libro. Sí, sí. O sea, ver el siguiente capítulo y decir, esto viene bueno. Wow, sí. Muchísimas gracias por estar con nosotras en este otro episodio del Discomfort Project Podcast. Gracias por venir. Hiciste que este episodio fuese demasiado especial. Gracias, amiga. Gracias a ti. This river keeps taking me to places I've never known, and isn't that life? We only get one. Some of us pick comfort and the rest of us